Bueno, primero muchas gracias por la invitación y también agradecerle a cada una y cada uno de los que están acá por todos estos años, de mantener la memoria activa, de luchar cada uno y cada una en sus distintos espacios, reconstruyendo memoria. Mientras los escuchaba y mientras iba escuchando los relatos, iba pensando en la larga historia de este pueblo, de entrega, de sacrificio, de esa generosidad de los sencillos, de las sencillas, de esa tremenda humanidad para poder entregarse por la construcción de un mundo mejor. A mí este espacio en lo particular y en lo personal y estos momentos, y creo que como a cada uno de ustedes también, nos provocan sentimientos tremendamente encontrados porque está el dolor, esta terrible angustia que no pasa. A propósito de la impunidad, ¿no? Porque tal vez si hubiese un poquito de justicia, el dolor también se podría calmar un poco. El Gonzalo Muñoz era un joven, un niño inquieto, como todos los niños, hijo de un profesor quien se asumía a sí mismo como un trabajador de la educación, de una dueña de casa tierna, dulce, esforzada y comprometida, de una familia, de un abuelo comunista, su padre también comunista, él provenía de una familia comunista. Le tocó ver la detención de su abuelo, de su padre, el allanamiento de su casa, cuando era solo un niño de 7 años. Su paso por Playa Ancha, por Chorrillos, que era el lugar donde vivía su abuelo también, y el convivir con la población, le fue dando también esa luz y esa energía que permite a los revolucionarios ir asumiendo desde muy niña una actitud y una conducta colectiva, solidaria. Yo lo conocí cuando teníamos solamente 13 años y ya habíamos asumido, ya habíamos tomado la decisión de que no podíamos construirnos futuro con una dictadura tan cruel como la que teníamos encima. Y entre locuras de niñas, de niños y acciones diversas, fuimos formándonos también en este proceso de formación política y revolucionaria para ir asumiendo cada vez distintas acciones. Hay algunas cosas que quiero recordar y que me vienen a la memoria porque creo que son y que han sido tremendamente significativas. Al Gonzalo le encantaba tirarse de guata, y de hecho lo hacíamos bastante seguido, tirarnos de guata en los acantilados de Playa Ancha y sentir el viento, cerrar los ojos, sentir el viento en nuestras caras y pensar que volábamos, que éramos libres y que podíamos recorrer el mundo. Entonces nos imaginábamos todos los lugares donde estábamos y pensábamos que cuando la dictadura terminara, teníamos solo 13 años, que cuando la dictadura terminara íbamos a poder ir a conocer a los otros pueblos que también luchaban. Íbamos a poder conocer los distintos lugares y a las distintas etnias que habitaban nuestra América. Pensamos muchas veces en que íbamos a poder hacerlo. El Gonzalo entró a la Juventud Comunista a los 14 años, en el Liceo Eduardo de la Barra. Allí, por una decisión partidaria, se tomó la gran decisión de conformar
la organización política al interior de la enseñanza media y al mismo tiempo generar la unidad con todos los otros secundarios para poder luchar con la dictadura en tiempos en que se iniciaba el proceso de la municipalización de los establecimientos educacionales en Chile. Fue una tremenda pelea. Allí estuvo en la primera toma que se hizo en Chile de un liceo que fue el Liceo Eduardo de la Barra el año 83. El Gonzalo participó de esa toma, es la primera toma que se hace en Chile por estudiantes secundarios. El centralismo de Santiago señala otra cosa, ¿no? Bueno, el Gonzalo es detenido mientras participaba en una formación de cuadro, es detenido en febrero del año 85, luego de haber sufrido el dolor de la pérdida de algunas de nuestros otros compañeros, como fue el caso de Luis Tamayo, también ejecutado político, de la Carmen Gloria Larena, asesinada en una protesta. Ya con ese dolor a cuestas de compañeros con los que participábamos activamente en las acciones contra la dictadura, el Gonzalo es detenido en febrero y trasladado a este lugar. Cumple los 19 años acá, en abril de ese mismo año. Todos los días se asomaba por una ventana de la celda. Yo vivía en La Loma, mi cerro, y él se asomaba por una celda y nos veníamos a cantarle aquí con una guitarra, veníamos a cantar y él cantaba desde la celda con otros compañeros y nos gritábamos cosas. Era una forma también de sacarlo un poco y de poder participar con él en el carrete juvenil. A veces teníamos que arrancar de los pacos rápidamente en esos procesos. Hicimos muchas manifestaciones también por la libertad de los presos políticos. Gonzalo participó junto a todos los compañeros y compañeras en ese minuto de una huelga nacional de hambre que fue larguísima, para poder ser considerados como prisioneros políticos y poder tener un espacio distinto en la detención. Estaba muy débil, muy débil. Me tocó verlo unos pocos días antes de su asesinato. Estaba muy débil. Y quería salir de alguna forma de aquí. Quiero salir de aquí. Eso fue lo último que él me dijo. Lo único que quiero es salir de acá, como sea, pero quiero salir de acá. Sin embargo, tuvo la fuerza, el coraje y la valentía que lo caracterizó siempre, porque era un loco valiente, lindo, maravilloso. Amigo de sus amigos, compañero de sus compañeros. Y efectivamente ese día secuestran a uno de sus compañeros. Casualmente no había ni un gendarme en las galerías, casualmente no había nadie custodiando. En medio de un convulsionado momento donde la prisión, todos los prisioneros políticos estaban en huelga, secuestran a uno de sus compañeros y lo van a defender. Gonzalo recibe en los pasillos de la galería, recibe una estocada de un instrumento extraño que tenía como una punta como corvo y cae herido de muerte. El parte del forense señala que lo destruyeron por dentro, con ese instrumento, con esa arma. Los ejecutores de esa acción fueron trasladados de acá y al poco tiempo fueron liberados. Es un proceso que costó muchísimo seguir. Su familia fue perseguida y tuvo que salir al exilio. Su madre, su padre, sus hermanos, su hermano pequeño. Pero yo, además de contarles esto,
que me parece, y además que sentí extrañamente la necesidad de relatarlo. La muerte del Gonzalo, que significó, como decía el Neco recién, significó volcar al pueblo porteño a las calles, también fue un antes y un después. Fue un antes y un después para muchas y muchos de los jóvenes que hasta ahí habíamos asumido la decisión de luchar contra la dictadura. En ese minuto perdimos absolutamente muchos de nosotros la inocencia. En ese minuto entendimos que la pelea iba a ser más larga, más dura y probablemente nos tocara toda la vida. Y porque no era la lucha contra solamente un dictador, era la lucha contra el fascismo. Y el fascismo es la expresión de quienes no piensan en los seres humanos como sujetos de derecho, sino que los piensan como seres al servicio de la producción para la acumulación de riquezas de unos pocos. Y para eso forman ejércitos y estructuran tremendos ejércitos para poder aplastar a los pueblos, no solo en Chile, sino en el mundo entero. El fascismo se reconvierte, se va reconvirtiendo y aparece con sus garras más crueles, más despiadadas, más perversas, cada vez que sea necesario, cada vez que ellos sienten que es necesario. Así está ocurriendo ahora. Cuando el pueblo se levanta, el fascismo se rearma. Entonces, lo que pensamos en ese minuto, ese 19 de noviembre del año 85, que fue determinar que frente al fascismo teníamos que oponernos con todas las formas y organizarnos con todas las formas, debiese ser también una forma de mirarnos hoy día. Los tiempos que vivimos no son sencillos, compañeros y compañeras. Hacer pedagogía de la memoria, establecer estos lugares como sitios de memoria, no son solo porque queramos hacer un ritual, ni porque queramos ir a un cementerio a entregar una flor. El recuerdo de los nuestros está con nosotros, pero tenemos que convertirlo en el recuerdo vivo de aquellos y aquellas que entregaron su vida por la causa de la clase trabajadora, del pueblo pobre, del pueblo explotado. Debemos convertir estos espacios en lugares que resignifiquen la historia y resignifiquen la causa de los que dieron su vida en estas luchas por la libertad. Estos sitios de memoria tienen que significar la pedagogía de la memoria para que nunca más, y para que el pueblo también entienda que debe organizarse, asumiendo las diferencias, asumiendo la diversidad en que estamos, pero debemos estar preparados. Debemos estar dispuestos siempre a dar la pelea, a dar la lucha organizados, movilizados, unidos, solidarios, solidarias. Cuando hablamos del buen vivir, cuando hablamos de estas lógicas que son ancestrales, efectivamente, como lo decía el Tito, pensemos lo que hicieron y lo que han hecho con las lógicas colonizadoras, imperialistas, capitalistas y patriarcales, con las ansias ancestrales del buen vivir. El buen vivir lo debemos conquistar, pero lo debemos conquistar organizados y luchando, resignificando la historia. Por eso yo le agradezco enormemente a los compañeros y compañeras del parque que estén resignificando este lugar como un sitio de memoria.
Por eso nosotros también, desde el colectivo 19 de noviembre y la Casa de Memoria, hemos establecido que nuestra causa es la pedagogía de la memoria. No vamos a hacer apología al horror. Sabemos y vamos a contar lo descarnado y lo despiadado que ha sido el fascismo contra su pueblo. Y vamos a contar la historia de los nuestros, la vamos a escribir, la vamos a contar, porque es una historia maravillosa, porque es una historia humana. El que sea humana la hace maravillosa. Pero por sobre todo, necesitamos que las futuras generaciones y que nuestro pueblo asuma esta historia como propia, se rearme y se reconstruya para poder luchar por un buen vivir, sabiendo que el fascismo no se ha terminado y que se puede la historia volver a repetir si no somos capaces de organizarnos y de defender lo que hasta aquí, lo poquito que hasta aquí hemos conquistado. Les agradezco nuevamente, compañeros y compañeras. Muchas gracias y a poner la dignidad de Chile más alta que la cordillera de los Andes, como lo dijo Raúl Pellegrini.